Muchas gracias. Entonces, y buenas noches a todos los que me están escuchando. Realmente una alegría poder compartir y vamos a entrar de lleno en el tema porque es un tema muy largo, pero vamos a resumirlo, ¿no es cierto? Y básicamente lo que queremos hablar es esto que dice allí en pantalla, los orígenes del Islam, de esta religión, cómo comenzó, así que va a ser una mini clase de historia. Para ilustrarla, yo he pensado usar imágenes de esta película que se llama Mahoma, el mensajero de Dios, y también miniaturas de distintas épocas del Islam. Hay que tener en cuenta que los musulmanes no pueden representarse imágenes, así que la imagen que se ve allí, por ejemplo, en el video, no es Mahoma, sino que es Anthony Quinn, un actor que hace de uno de los parientes de Mahoma, un personaje secundario en la historia, y también allí vemos en las miniaturas que está Mahoma con la cara tapada y también con unas llamas, como indicando su estatus exaltado como profeta, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que vamos a ver hoy es la narración tradicional de cómo nació el Islam, es decir, aquello que los niños musulmanes estudian en la escuela o también en la madrasa o en la mezquita, aquello que aprenden, algo así como lo que aprendemos nosotros en la escuela dominical sobre como la historia del Señor Jesús. Esta película Mahoma vendría a ser algo así como la película Jesús, ¿verdad? Y también como la película Jesús, que está basada en los textos bíblicos, esta película Mahoma está basada en textos del Corán y también de los hadices, que son como testimonios de contemporáneos de Mahoma que se conservaron y que junto con el Corán son como la fuente de autoridad para la vida de Mahoma, además de unas biografías que se escribieron como 100 o 150 años después, ¿no es cierto? Y bueno, hoy vamos a relatar esta narración tradicional de cómo nació el Islam. Hoy en día hay un grupo que busca hacer un revisionismo histórico, una crítica textual. Nosotros no vamos a meter en eso. Los historiadores en general, en líneas generales, digamos, están de acuerdo en que los eventos acontecieron algo así en cuanto a su aspecto político, social, religioso, etcétera. No vamos a hablar del aspecto espiritual. Sí vamos a hacer algunos comentarios como creyentes nosotros, viéndolos desde una óptica creyente. Así que comenzamos ubicándonos primero en el espacio y el tiempo y estamos en el siglo 7 después de Cristo, ¿verdad? O sea, alrededor del año 600, y en esa época todavía existía el Imperio Romano, 600 años después de Cristo, solo que la parte oeste había colapsado y lo que quedaba era el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Recuerdan que había sido fundada por Constantino 300 años después de Cristo, o Bizancio, por eso también lo conocemos como Imperio Bizantino, mientras que la parte occidental había sido invadida por los bárbaros, ¿sí? Estamos hablando del siglo VII, que los historiadores lo consideran como la Edad Oscura o antes de la Edad Media, ¿verdad? Es un periodo donde, si bien el Imperio Romano aún subsistía, estaba muy debilitado en general, ¿no es cierto? Había todo un decaimiento cultural, y allí tenemos un mapa. Este imperio, a su vez, romano ya era cristiano, ¿sí? Recuerden, después de Constantino, gradualmente el imperio se volvió cristiano, y claro que un cristianismo lamentablemente ya bastante corrompido, porque ya existía el culto a la Virgen, el culto a los santos, ¿no es cierto? Todas estas herejías que surgían, fue la época también de los concilios, de la iglesia, y también del monasticismo, ¿verdad? Allí precisamente surgió en Oriente, en Egipto, en el desierto. Vemos ahí una foto del monasterio de Santa Catalina, que está precisamente en el desierto de Sinaí, cerca de la zona donde nosotros vamos a situar nuestra historia. Por cierto, allí se descubrió uno de los manuscritos, o el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, y la historia nuestra se sitúa específicamente en la península arábiga, ¿verdad? Que como ven ahí en el mapa, ahí en relación con Jerusalén y Alejandría, estas grandes ciudades que había en esa época en Egipto y en la Tierra Santa, había quedado afuera del Imperio Romano, salvo algunas zonas, y era un vasto desierto realmente, habitado por unas tribus nómades que pertenecían a una etnia. ¿Qué etnia era esta? Era la etnia árabe. Y los árabes eran en parientes de los hebreos, de los judíos. ¿En qué sentido? En que descendían del mismo ancestro, ¿verdad? Descendían de Abraham. Entonces, por supuesto,
no por vía de Isaac como los judíos, sino por vía de Ismael. Y allí estaban estos descendientes de Abraham, con una cultura aún muy primitiva, a diferencia de los judíos que ya tenían las escrituras. Entre los árabes no había ningún libro todavía y en general eran analfabetos, era una cultura oral, como los judíos no habían desarrollado el arte como la escultura, la pintura, la arquitectura. La única forma de arte era precisamente una poesía oral que era transmitida, como vemos ahí, por estos juglares que componían versos espontáneamente y se pasaban también de generación en generación. Y una cultura, como decimos, nómade, pero habían empezado a surgir hace unos siglos unos centros semiurbanos como la Meca, que era un sitio de caravanas o de comercio, pero también era un sitio donde se hallaba un santuario idólatra, que era este lugar llamado la Cava o Cubo, que era simplemente una habitación que albergaba allí a más de 360 dioses o ídolos. Sí, porque 2500 años después de Abraham, estos árabes continuaban con la idolatría. Recuerdan, es la parentela de Abraham, por ejemplo, Raquel cuando vino a casarse con Isaac en el Génesis, ¿no es cierto?, que trajo escondidas sus ídolos en el camello. Bueno, 2500 años después de Abraham, los árabes aún seguían con los ídolos en contraste con los judíos, ¿verdad? Y estaba este centro de la Cava que concentraba, digamos, y venían allí de toda la península los peregrinos para visitar este lugar, la Cava, que albergaba los ídolos, y allí hacían como una circunvalación, unos ritos, ¿no es cierto? Por cierto, este lugar de la Meca, según los musulmanes enseñan hoy, este sitio de la Cava fue creado por Adán, dice ellos, como un santuario al Dios vivo, pero luego por la corrupción del hombre se había llenado de ídolos. Este sitio de la Meca, a su vez, también dicen los musulmanes que es el lugar donde Agar se perdió con Ismael y donde Dios le dio la fuente, que está allí cerca de la Meca, de la fuente de Zamzam. Y ellos dicen que esto ocurrió en esta zona y que luego también vino Abraham allí junto con Ismael y que juntos limpiaron la cava de ídolos. Pero luego se volvió a llenar, de manera que 600 años después de Cristo, la cava estaba de vuelta llena de ídolos, que era lo que practicaban. Entonces, lo que practicaban los árabes, la idolatría. Volviendo a la línea de tiempo, nos ubicamos en el año 570, ¿por qué? Porque allí es donde nació Mahoma, allí en la Meca. Y este día es celebrado por los musulmanes, algo así como nosotros festejamos la Navidad, se llama la Natividad del Profeta, las mezquitas se iluminan, como vemos ahí. Si miramos la imagen, como creyentes podemos ver allí cierta iconografía similar a la de la Natividad, ¿no es cierto? Por cierto, no nació en un pesebre. Mahoma quedó huérfano muy pequeño de padre antes de nacer y de madre al poco tiempo de nacer, y entonces fue criado por un tío que se llama Abu Talib. Allí está en esta miniatura Mahoma bebé con la cara tapada y su madre y estas llamas que salen de él, ¿no es cierto? Según la tradición, entonces él fue enviado a criarse al desierto con los beduinos para volverse recio, como solía pasar entonces, y fue pastorcito de ovejas de chico, y la tradición dice que era analfabeto, como la mayoría de sus paisanos. Más de joven se dedicó al comercio de caravanas, como vemos allí en el mapa, las distintas caravanas que surcaban y que, por cierto, iban a lo que era la Tierra Santa, lo que era el Imperio Romano, y Mahoma fue en muchas de estas caravanas, por lo tanto entró en contacto tanto con cristianos como judíos, que por cierto también tenían monasterios y había cristianos y había judíos allí en el desierto, sobre todo comunidades judías con las que Mahoma entró en contacto. De hecho hay una leyenda muy conocida por todos, de que cuando él era pequeño, estando en Siria en una de estas caravanas, un monje cristiano le profetizó que él de grande iba a servir a Dios, que iba a ser un profeta. Así que Mahoma tuvo contacto tanto con judíos como cristianos. Y lo que dice la tradición, aquí lo vemos a Mahoma sentado enfrente de la Cava, y lo que dice la tradición es que él gustaba de retirarse a meditar, y aquí agregamos un comentario como creyentes, quizás él seguramente meditaba en este contraste entre sus paisanos los árabes
y los judíos, que eran como sus primos, y los judíos, sin embargo, estaban adorando al Dios único de su antecesor Abraham, pero ellos seguían adorando a los ídolos. Tal vez este era el motivo de su meditación. En esa época había algunos otros árabes, individuos que habían abandonado la idolatría, se llamaban Hanif. No era un grupo o un movimiento, sino que eran algunas personas, y se cree que Mahoma habría sido uno de estos. Mahoma para entonces se había casado con una viuda rica llamada Jadilla, que era dueña de caravanas y que lo había contratado para dirigir sus caravanas por su buena reputación de persona confiable y honesta. Mahoma tenía entonces 25 años, la viuda esta tenía 40 años y se casaron. Y fue aparentemente un matrimonio por amor que permaneció monógamo mientras vivió Jadilla, y esto también le permitió a Mahoma tener más tiempo para meditar. Y aquí entonces avanzamos en la línea de tiempo y nos movemos al año 610, cuando Mahoma tenía 40 años, y aquí comienza un episodio importante que es el siguiente, y es que cuando tenía 40 años, según la narración tradicional, Mahoma, estando meditando en una cueva, en una montaña, en las afueras de la Meca, se le apareció el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo unas palabras que son: lee o recita en el nombre de Alá que te creó. Y Mahoma le respondió: yo no sé leer, porque era analfabeto. El ángel le repitió: lee, y después le dijo: yo soy Gabriel, mensajero de Alá o de Dios, que así es como se dice Dios en árabe, Alá, y tú eres Mahoma, eres su profeta. Esta fue la revelación que él tuvo. De estas, que allí vemos estas palabras inscritas en una universidad, por ejemplo en Pakistán, porque de estas palabras, de la palabra lee o recita, sale el nombre de Corán, que viene de la raíz de recitar. ¿Y cuál es la idea? La idea es que Mahoma no escribió el Corán, sino que el Corán le fue dictado como una revelación de parte de Alá. Y en lo sucesivo, en los próximos 20 años, Mahoma recibiría estas revelaciones o dictados que en árabe se llaman cada uno de ellos constituye como un capítulo del Corán. Después van ustedes a estudiar más sobre el Corán. Y estas revelaciones o señales, como se le llama también a los versículos, o signos, ¿no es cierto?, como los que hacía el Señor, eran milagros, así lo consideran ellos, que cada uno de estos versículos es como una señal de Alá, una revelación. Entonces esto es muy importante recordar. No podemos decir cuando Mahoma decía en el Corán, porque Mahoma, según los musulmanes, no escribió el Corán, les fue dictado. Y aquí vemos también, como creyente, podríamos establecer un paralelo con otra religión o secta que salió del cristianismo, que serían los mormones. ¿Por qué? Porque también en los mormones tenemos un hombre que, estando en un lugar solitario, en este caso era Joseph Smith, visitó a un ángel, en este caso era el ángel Moroni, y el ángel le dio un libro que es el libro del Mormón, que por cierto, como el Corán, tiene su base en las escrituras judeocristianas. ¿Por qué? Porque Mahoma se consideró a sí mismo un profeta, es decir, un profeta en la misma línea, por ejemplo, de Moisés o Isaías o Noé, y todos estos personajes aparecen en el Corán, como ustedes van a ver. Aquí en esta miniatura lo vemos a Moisés y a Mahoma como en un plano de igualdad, aunque Mahoma es el que tiene la cara tapada con un ángel. No es que ellos se encontraron, sino que Mahoma pertenecía a esta línea, y de hecho, según esta revelación, él fue el último profeta, y él se identificaba así, como un profeta nuevo que Dios había mandado. Y los profetas anteriores, incluyendo Jesús, que para él había sido un profeta también, le habían hablado a los judíos. Pero así como Dios mandó a Moisés para los hebreos, ahora Dios mandaba a Mahoma para los árabes. Y así como Moisés, también su revelación era universal, también la revelación de Mahoma era universal. Por cierto, Mahoma, cuando tenía estas revelaciones, por ejemplo, cuando bajó de la montaña, dice el relato tradicional, él estaba perturbado, no sabía qué había sido, decía fue una visión, fue real, y además estaba temblando, y cada vez que recibía estas revelaciones entraba como una especie de éxtasis, en donde tenía como convulsiones, según describen estos relatos, ¿no es cierto? Se cubría con una manta. Y bueno, aquí como creyentes hay muchas interpretaciones, también los historiadores, algunos dicen que eran alucinaciones, otros piensan esto fue algo demoníaco,
Por cierto, están los que dicen que era un simple charlatán, ¿no es cierto?, como otros que han inventado sectas. De hecho, en su vida se lo acusó a él de ser nada más que uno de estos poetas que de repente componían versos espontáneamente. Por supuesto, los mahomas consideran que estas eran revelaciones de Dios. Nosotros aquí no nos vamos a detener en eso, simplemente señalar que Mahoma empezó a predicar, como decimos al principio, no estaba seguro, pero Jadilla fue su primer discípula o conversa. Aquí vemos una escena de la película con discípulos de Mahoma, o también una miniatura, ¿no es cierto? Están leyendo una de estas revelaciones. ¿Por qué? Porque aquellos que sabían leer, de los que lo escuchaban, tomaban nota, algunos dicen en corteza de palmera, otros en tablillas, en pergaminos, lo que tuvieran a mano, y luego a partir de estas que se fueron tomando nota y también de la memoria. Recordemos que los árabes tenían esta memoria entrenada por ser una cultura oral. Más adelante se compiló, luego de muerto Mahoma, lo que sería el Corán, que ustedes luego van a ver un poco más en detalle. Entonces, aquí vemos a estos discípulos, que no se llaman discípulos, en árabe se los llama compañeros, ¿no es cierto?, que básicamente fueron de entre la población más pobre de la ciudad originalmente, que también su tío Abu Talib y sobre todo Ali, que era su primo y que fue uno de sus primeros convertidos, pero ellos empezaron a tener oposición. ¿Oposición de quién? Bien, de los ricos de la Meca, que era un clan, especialmente el clan Qureshi. De paso, Mahoma pertenecía a ese clan, pero por haber quedado huérfano de pequeño había quedado un poco marginado, había sido criado por un tío, Abu Talib, un poco como de compasión o de lástima, y allí vemos en el Corán, en estos mensajes que Mahoma empezó a dar oralmente, como decimos, este énfasis en denunciar a los ricos que abusaban de las viudas y de los pobres, y por supuesto a denunciar la idolatría, y luego también a anunciar que iba a venir un día de juicio final, en donde los ricos y los idólatras iban a tener que rendir cuentas a Alá, y iban a ir o al infierno o iban a ir al paraíso. Luego ustedes van a ver más en detalle su mensaje, pero lo cierto es que los primeros convertidos, según la tradición, fueron de este sector más pobre, entre los viudos, los huérfanos, los desheredados que lo siguieron, y empezó a tener resistencia. Aquí vemos una imagen de la película y una miniatura donde Mahoma es apedreado, ¿no es cierto? Y, por cierto, hubo también aquellos que fueron torturados, y tuvieron el Islam así tuvo sus primeros mártires. Sumeya, que está ahí, se supone fue la primer mártir del Islam, que no quiso doblegarse para adorar a los ídolos, sino que prefirió morir antes de renunciar al único Dios, el énfasis en que hay un solo Dios, ¿no es cierto? Así que allí vemos a estos discípulos que fueron perseguidos. Los discípulos se empezaron a llamar musulmanes, que viene de la palabra Islam. La palabra Islam significa sumisión, y los musulmanes son los que se someten a Dios, ¿verdad? También está relacionado con la raíz de la palabra salam o paz, que es como shalom también en hebreo, ¿verdad? Porque son idiomas emparentados. Pero seguimos adelante en la línea del tiempo, y ahora vamos adelante, luego de casi 12 años, en el año 622, desde que Mahoma empezó a tener estas revelaciones y empezó a tener discípulos y que se juntaban y empezó a tener oposición, ocurre un hecho importantísimo, el hecho que da inicio, de hecho, al Islam. Y se llama la égira o salida o emigración. ¿Por qué? Porque Mahoma debió emigrar, ¿no es cierto?, desde la Meca a Medina. Por causa de la persecución no se pudo quedar más allá. Esta era otra ciudad o centro urbano que distaba unos 300 y pico de kilómetros de la Meca, a través del desierto, y en este lugar las tribus que vivían allí aceptaron que Mahoma venga entre ellos a cumplir un rol que, por cierto, era común a veces entre las tribus árabes que continuamente vivían peleándose, que había un rol de mediador. Y en ese rol Mahoma, junto con sus discípulos, se mudó. Hubo un éxodo, así se llama, eso quiere decir la palabra hijra en árabe, como salida, ¿no es cierto? Y también aquí, como creyentes, parecería haber un eco tal vez del éxodo de los judíos, porque también marca el nacimiento del Islam, puesto que en ese año 622 es que
desde ese año los musulmanes marcan el inicio del calendario islámico, según el cual hoy estaríamos en el año 1442, creo que es. No es cierto, si bien este calendario hoy no lo usan el calendario que usamos todos, que es el calendario cristiano, pero sí se usa, por ejemplo, para fijar la fecha anual de Ramadán, por ejemplo, es un calendario lunar, y está fechado desde allí, desde esa salida, desde ese éxodo que es el comienzo del Islam. ¿Por qué? Porque fue allí en Medina donde se estableció la primera comunidad o umma musulmana, es decir, fue la primera ciudad en donde fue la primera ciudad musulmana de la historia. Allí se dice que Mahoma estableció un documento que hoy se llama la Constitución de Medina, sentando las reglas que vendrían a ser y que fueron parte del Corán, ¿no es cierto? Allí Mahoma comenzó a actuar ya no tanto como un profeta denunciando como Isaías o perseguido Jeremías, sino empezó a actuar como un estadista, como Moisés, puesto que se le dio autoridad en esa ciudad, donde vivían, por cierto, también una comunidad judía, y allí él, como jefe de la comunidad, comenzó a sentar todas estas reglas, que son aquellas reglas que figuran en el Corán, en la primera parte sobre todo. Allí se construyó su casa, ¿no es cierto? Y desde esa casa, que era básicamente un patio con una zona techada, se tomó el modelo subsiguiente para todas las mezquitas de la historia, porque esa fue también la primera mezquita, ¿no es cierto? Y fue allí en Medina. Por eso Medina tiene una importancia muy grande, puesto que fue el momento fundacional del Islam, donde se sentaron las normas, como por ejemplo los 5 pilares del Islam, 5 reglas que tiene que cumplir todo musulmán, que son la primera que todo es recitar el credo islámico, que consiste básicamente de 2 frases: no hay Dios sino Dios, es la primera, y Mahoma su profeta es la segunda. Si uno repite esta frase en una mezquita delante de testigos, por ejemplo, ya con eso se convierte al Islam. Y la primera frase, por cierto, como creyentes también nos trae un eco de la Shema, ¿no es cierto?, de los judíos, aquel versículo que dice: oye Israel, tu Dios uno es, que enfatiza la unicidad de Dios. El segundo pilar es la oración. Mahoma les enseñó a los musulmanes a orar 5 veces al día mirando hacia Jerusalén. Inicialmente, ¿no es cierto?, un poco también, como veíamos a Daniel en el exilio, orando hacia Jerusalén, y así oraron los primeros musulmanes, también en tiempos fijos del día. Más adelante se cambió la dirección de la oración a la Meca, cuando hubo conflicto con los judíos. Y luego el tercer pilar es ayunar una vez al año en un mes, que es el mes de Ramadán, que en ese mes se conmemora el dictado del Corán, porque ese es el mes en donde se le apareció el ángel Gabriel, y así también se decoran las mezquitas. Ese sería el mes que para los musulmanes sería como nuestra Navidad y Año Nuevo, como diciembre, el mes del año donde es la fiesta, y allí en Ramadán, se tiene que ayunar durante el día, lo que para nosotros serían 2 comidas, como el desayuno y el almuerzo, y recién se puede comer a la cena, que se rompe el ayuno con un dátil, generalmente. Y bueno, esta es una de las reglas que tiene que cumplir también el guardar este mes de ayuno, festejando el dictado del Corán. El cuarto pilar es dar limosna o una ayuda, una colaboración, también un poco retrotrayéndonos a lo que sería el diezmo. Ellos no tienen el diezmo, es otros porcentajes, pero además de distintas maneras. A veces es un impuesto que pone el Estado, a veces son donaciones a entidades de beneficencia o limosna personal, etc. Y el quinto pilar es la peregrinación una vez en la vida, si se tienen las condiciones, la salud o el dinero para hacerlo, a la Meca. Después veremos por qué esa peregrinación a la Meca. Pero como decíamos, muchas de estas normas o reglas nos remiten a las normas o reglas que tenían sobre todo los judíos. Por ejemplo, la ablución, esto de lavarse antes de entrar, ¿no es cierto?, como estos lavados rituales que tenían los judíos, el hecho de tener un púlpito en las mezquitas, que por supuesto nos remite también, aunque ellos no ocupan el último escalón, porque dice que allí se paraba Mahoma solamente, el hecho de reunirse los días viernes, que fue hecho adrede para diferenciarse de cristianos y de judíos, porque los cristianos ya tenían el domingo, los judíos tenían el sábado. Entonces los musulmanes adrede tomaron el viernes para ser el día que ellos se juntan al mediodía en la mezquita para escuchar el sermón semanal y el llamado a la oración que vemos aquí en imágenes, que se hace con la voz humana, que también fue escogido adrede, puesto que los cristianos tenían las campanas para llamar a oración,
Los judíos tenían el cuerno, el shofar, ¿verdad? Y entonces los musulmanes, para diferenciarse, usaron la voz humana, así que vemos cómo conscientemente Mahoma construyó sobre esta base judeo-cristiana. Y todo este conjunto de normas es lo que se denomina la ley Sharia. La ley Sharia es aquel sistema legal que está basado en el Corán, donde en una sociedad islámica, y esto pasó durante más de un milenio, la ley era el Corán, un poco como los judíos también, cuya ley era la Torá, era la Biblia, ¿no es cierto? Y a eso se le llama la ley Sharia. Por cierto, establece normas como el casamiento, estableció también, por ejemplo, la ley del talión, tomando la del Pentateuco, ojo por ojo, diente por diente, que se dice que esto sirvió como una medida para limitar el salvajismo que había previo a Mahoma. Los musulmanes hablan del periodo previo a Mahoma como la era de la ignorancia, la era de la oscuridad, y Mahoma, al poner estas leyes, por ejemplo, antes cuando alguien mataba a alguien de otro clan o otra tribu, había masacres donde se mataba a toda una tribu. Entonces esta ley del talión estableció que no, si se mató a uno, se mata a uno, y entonces trajo una medida de orden a estas tribus salvajes, y este es el argumento que usan hoy para justificar, porque para los cristianos esto sería algo como un retroceso, ¿verdad? Para los creyentes. Y también el tema, por ejemplo, de la norma del matrimonio, que estableció que todos los musulmanes podían tener hasta 4 esposas, los varones, ¿no? Y también ellos dicen que esto de alguna manera puso un orden, porque previo a eso los hombres tomaban cualquier cantidad de mujeres y de esta manera se limitó el número de mujeres. Aquí vemos una miniatura donde Ali está dando a su hija Fátima, su hija favorita, en casamiento a Ali, que era su primo, pero en realidad era mucho menor que él. Mahoma lo había ayudado a criar porque era hijo de este tío que lo adoptó a Mahoma, Abu Talib. Entonces es un poco como una telenovela, el inicio del Islam, está todo basado en la parentela de Mahoma y hay que conocerla, como los personajes. Así que Ali, como digo, es un personaje muy importante porque después se transformó en su yerno, casado con Fátima, su hija favorita. Y en cuanto a Mahoma, en un momento tuvo una revelación, uno de estos versículos que está en el Corán, que le dice que él como profeta podía tener más de 4 esposas, y así Mahoma llegó a tener hasta 18 esposas luego de muerta Jadilla. Y bueno, los musulmanes también hoy en día justifican esto diciendo que en parte era una obra de beneficencia porque quedaban muchas viudas después de las guerras, y las viudas, por supuesto, si no tenían esposos se morían de hambre, y también era una forma de hacer alianza con otras tribus árabes, lo cual era una práctica común. Y aquí lo vemos a Mahoma con Aisha, que es su esposa favorita. Por cierto, muchas mujeres musulmanas se llaman Aisha, y Mahoma se casó teniendo ya más de 60 años con Aisha, que tenía menos de 10 años, 9 años, así, aunque dicen que no consumó el matrimonio hasta los 13 años, pero bueno, esta es una historia muy conocida por todos los musulmanes, que se aprende, como digo, cuando los musulmanes estudian cómo comenzó su religión o la vida de su profeta. Y acá tenemos los enemigos de Mahoma. Los enemigos de Mahoma los vemos muy enojados y quemando estos decretos de Mahoma porque le parecían para ellos muy revolucionarios, y que por supuesto les eran perjudiciales para su negocio de la idolatría. Y lo que ocurrió fue que ellos confiscaron todas las propiedades de Mahoma cuando Mahoma se fue a Medina y de sus discípulos, y en retribución Mahoma, que necesitaba financiarse, lo que hizo fue asaltar las caravanas de la Meca, otra práctica común en la época. Hoy en día eso nosotros lo llamamos, ya no como creyentes, sino legalmente, piratería del asfalto. Pero bueno, básicamente Mahoma, para resarcirse de que le habían confiscado las propiedades, atacó estas caravanas de la Meca, y los de la Meca, a su vez, como retribución, lo que hicieron fue comenzar a enviar ejércitos contra Medina, y sitiaron en determinados momentos la Meca. ¿Cómo respondió Mahoma y cómo respondieron los musulmanes? Allí vemos en la miniatura a estos soldados amenazando a Mahoma y a sus discípulos, y en la película también. Bueno, Mahoma tuvo una revelación en determinado momento que tenía que luchar, que tenía que presentar batalla, y esto es lo que hizo. Se organizó un ejército con los discípulos, allí lo vemos a Mahoma y a las huestes de sus discípulos, y en la película también. Y estos versículos, que se llaman los versículos de la espada, que hay como 150 en el Corán, dice que hay que combatir contra los que se oponen a Alá, hay que cortarles la cabeza, hay que crucificarlos, dice
a todos los que se oponen a la fe hasta que desistan y consientan en someterse al Islam. Estos versículos que son tan controvertidos hoy en día, puesto que lo que estaban autorizando es la yihad. La yihad es esta palabra árabe que está en el Corán, que se suele traducir como guerra santa, y su significado es esfuerzo, lucha, ¿no es cierto? Hoy los musulmanes dicen que, bueno, la lucha tiene que ser más bien interna, para una lucha para tener un mejor carácter, una lucha para un mundo mejor, pero bueno, en ese momento, por cierto, la lucha fue literal y hubo violencia. Luego de la batalla se tomaba cautivos, hombres y mujeres, y en el Corán están los versículos donde también se le revelaba a Mahoma, porque le consultaron sus seguidores, ¿qué hacemos con las mujeres cautivas? Y entonces allí se autoriza que sí, pueden acostarse también, además de las 4 esposas, con estas mujeres que pasaban a ser sus esclavas. Acá tenemos una miniatura de Mahoma, que está sentado, y Ali, que le está cortando la cabeza a un enemigo. En general se dice que Mahoma, comparado con la época, fue bastante benéfico, porque solía perdonar después de la batalla a los prisioneros de guerra, pero en algunos casos, como en este caso, era un hombre que se había burlado de Mahoma en su momento. Bueno, Mahoma no lo perdonó y cuando fue tomado prisionero después de una batalla fue ejecutado por decapitación, que era el método que se usaba en esa época, y allí vemos la espada, una de las espadas de Mahoma, que por cierto pueden visitarse y pueden verse hoy en día. Están en Estambul, en Turquía. Cuando los otomanos dominaron Arabia Saudita se llevaron allí, y están en el Palacio del Sultán, que está en las telenovelas, ¿verdad? Que hoy en día es un museo, es la mayor atracción turística de Estambul para todo aquel que visite. Uno puede visitar este palacio, y una de sus habitaciones o salones, que creo que hay que pagar aparte, están las reliquias de Mahoma. Se dice que están allí sus sandalias, su manto, unos cabellos de él y varias de sus espadas. Esta espada se llamaba la filosa. Las espadas tenían nombre también, como su camello que se llamaba Qaswa, y que es parte de estas historias también conocidas incluso, como digo, por los niños. Y aquí lo que ocurrió es que, bueno, Mahoma estuvo establecido allí en Medina, presentó batallas contra los de la Meca, tuvo varias victorias, y mientras tanto fue haciendo alianzas con las otras tribus de Arabia Saudita, envió emisarios, que podríamos llamar misioneros, y aquí los vemos en la película en distintas partes, predicando el mensaje de que ahora había un profeta como Moisés para los judíos, este era para los árabes, y así fue logrando que varias de las tribus se afiliaran. Por supuesto que también estaba la fuerza de las armas presente allí, y allí tenemos un fragmento de un manuscrito muy antiguo del Corán. Si bien la predicación era mayormente oral, no hace mucho se descubrió en Birmingham en el 2014 un manuscrito que se le hizo el estudio con carbono 14, el mismo estudio que se aplica a los manuscritos de la Biblia, y según la datación pertenece a un periodo muy temprano, incluso durante la vida de Mahoma. Y otros manuscritos similares también. Por eso los historiadores en general coinciden de que el Corán en efecto fue dictado en esa época. En general el texto es el mismo del Corán actual, si bien hay algunas variantes, y por eso estos hermanos, sobre todo que se dedican a la crítica textual, están queriendo señalar esto, que puesto que los musulmanes dicen que no cambió desde el origen hasta ahora, hay pequeñas variantes, pero estos ejemplares, por cierto, son de esa época. Y seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque luego de 8 años de estar allí en Medina, luego de 8 años de campaña, luego de tanto de predicación como de guerra, lo que ocurrió fue que en el año 630, Mahoma ya contaba para entonces casi 60 años aproximadamente, ahora se me olvidó la cuenta, en el año 630 Mahoma, lo que ocurre es un evento crucial, y es que finalmente Mahoma llega a la Meca con un ejército y toma la Meca, y se dice que fue sin violencia porque la ciudad se rindió. Estos clanes como el Qurayshi, que eran sus propios parientes, finalmente aceptaron someterse al Islam. Así que Mahoma entró, allí vemos en la película, entrando en la Meca con su ejército de musulmanes, y lo que hicieron fue lo mismo que según él creía había hecho Abraham, y es limpiar la Kaaba de ídolos. Allí lo vemos en la película y en estas miniaturas, como rompieron los sirios y vaciaron la Meca, que quedó vacía así hasta el día de hoy, dedicada
al culto de Alá, el Dios único, y así se hizo la llamada de oración por primera vez desde la Meca hasta el día de hoy. Esa llamada de oración es siempre igual, la misma, empieza diciendo Allahu Akbar, Alá es grande, Dios es grande o el más grande, y luego dice también, repite el credo, no hay Dios sino Dios, y Mahoma es su profeta, es la misma llamada que se hace en todos lados. Y a los 2 años Mahoma no se mudó a la Meca, Mahoma siguió viviendo en su casa en Medina, y a los 2 años falleció allí, según el relato tradicional, por muerte natural, ¿no es cierto? Allí lo vemos en la miniatura, rodeado, por un lado está su hija Fátima, su hija favorita, y también otras de sus esposas, ¿no es cierto? Y antes de morir, una de las cosas que hizo fue hacer una gran peregrinación desde Medina hasta la Meca en un año, y esto fijó el modelo que decíamos de por qué hay que hacer la peregrinación un año como la hizo Mahoma, y Mahoma mismo dijo que debían hacer esto que es uno de los pilares del Islam. Por cierto, acá hago una digresión, regreso antes, pues al hablar de la violencia, no mencioné la cuestión de los judíos. Allí en Medina había judíos que, por cierto, no les gustó nada cuando vino Mahoma, e incluso en el Corán puede verse como los judíos se burlaron de él, porque claro, aparecía él proclamándose un profeta sucesor de Moisés, pero realmente ignoraba la Torá, ignoraba, si bien en el Corán están las historias bíblicas, están muy deformadas, muy bien, más bien tomadas de escritos apócrifos. Entonces en el Corán se ve como los judíos se burlaron de él. Esto ya por supuesto hizo que él, por cierto, no les tuviera simpatía, y cuando los de la Meca atacaron Medina, los judíos, según él, lo traicionaron, no cumplieron con ese pacto o esa constitución, se unieron a los de la Meca. Como fueron derrotados en la batalla los de la Meca, Mahoma tomó prisioneros a los 600 cabecillas de los judíos y los ordenó decapitar en un día, y a sus esposas e hijos ser enviados como esclavos. Esto está en la narración tradicional y también es un hecho muy conocido. Y en esos años también, en esos 2 años desde la conquista de la Meca, o antes incluso también, se dice que Mahoma envió emisarios o mensajeros fuera de Arabia a estos imperios que lo rodean, el imperio romano, el imperio persa. Aquí lo vemos en la película. Uno se dirigió al patriarca de Alejandría, otro fue al emperador en Constantinopla, otro fue al emperador de Persia con una carta que supuestamente se conserva, una de ellas diciéndole, ha surgido un nuevo profeta y Alá o Dios envía que todos tienen que someterse a este mensaje, y si no se sometían, bueno, estaba esta amenaza. Lo cierto que a la muerte de Mahoma, por supuesto se planteó el tema quién lo iba a suceder. Los sucesores de Mahoma se llamaron califas, una palabra árabe, califa, que significa como vicario o como representante, ¿no es cierto? Y a la muerte de él lo sucedieron 4 califas, que fue primero Abu Bakr del 632 al 634, luego fue Omar, luego fue Osman o Uthman, y luego fue Ali finalmente. Y estos 4 califas, de entre el 632 y 661, en los siguientes 30 años, se llaman los 4 califas bien guiados, y allí los vemos con Mahoma tapada la cara, y estos 4 califas que presidieron sobre esta era, digamos, donde el Islam estaba naciendo, y fueron aquellos que por un lado compilaron el Corán, y en segundo lugar conquistaron un imperio, porque en efecto, ya en vida de Mahoma, pero sobre todo a la muerte de Mahoma, los árabes se expandieron fuera de Arabia, y en pocos años llegaron a conquistar todo este territorio prácticamente, que era el Imperio Romano y también el Imperio Persa, fundando una entidad política que iba desde España prácticamente casi hasta la India y casi hasta la China en medio de un siglo. Obviamente esta fue una expansión, como se ve allí, no pacífica, y por cierto es un gran contraste con la expansión del cristianismo, ¿no es cierto?, que fue por la predicación. Esta fue una expansión mediante las armas, una expansión militar, y la historia de los orígenes del Islam, como estudian los niños en la escuela, o uno mismo lo puede estudiar aquí, es básicamente una serie de batallas, como por ejemplo en el año 638 una batalla en la que conquistaron Jerusalén, en el año 642 otra que conquistaron el Cairo. Por cierto, por ejemplo, acá hay un billete de Irak, cuando estaba Saddam Hussein, en donde se conmemora la batalla de Casililla en el año 636, donde conquistaron lo que sería
Mesopotamia, que por entonces pertenecía al imperio persa. Así que la historia del Islam entonces y de sus orígenes y su expansión es una de conquistas militares, por supuesto, muy rápidas, y los musulmanes consideran que esto es un milagro, diciendo cómo estas tribus nómades pudieron en tan poco tiempo conquistar estos imperios que eran más antiguos, desarrollados, civilizados, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como creyentes, o más bien como historiadores, por otra parte, podemos ver que esto tampoco es algo único, puesto que pasó en otras ocasiones, especialmente, por ejemplo, en la expansión mongola, siglo después, los mongoles también, una serie de tribus nómades que se unificaron y en menos de un siglo lograron conquistar un imperio que iba desde la China hasta Europa y asentarse allí, como los árabes se asentaron. Podemos pensar también en otros pueblos nómades como los vándalos o los visigodos, ¿no es cierto?, los hunos, que también conquistaron lo que era el imperio romano, por cierto, a pesar de ellos ser, ¿cómo se llama?, salvajes o bárbaros, como se les decía, a pelo de caballo, digamos, y montura, precisamente con esta energía salvaje conquistando imperios que ya estaban debilitados. Por supuesto podemos pensar en el Imperio Español, que también en pocas décadas conquistó todo un continente, desde Canadá hasta el sur, la Tierra del Fuego, y se asentó allí, y así como los españoles en América dejaron su idioma y su religión, así los árabes en este imperio dejaron su idioma y su religión, que es el árabe y el islam. Y una cosa que pasó, y con esto vamos terminando, es que, por cierto, hubo enormes luchas de poder, no había unanimidad para nada, y 3, al menos, si no los 4, de estos sucesores de Mahoma, estos califas bien guiados, terminaron con muertes violentas, fueron asesinados, y precisamente a la muerte del último de ellos, que fue Ali, se produjo una escisión entre los musulmanes, una guerra civil en donde estaba el partido de Ali, que decía que los sucesores tenían que ser solo Ali y los hijos y descendientes de Ali, porque eran parientes directos y tenían la sangre del profeta. Y luego los que estaban el partido de Alá, por así decirlo, que decían, no, el sucesor lo va a elegir Alá y puede ser cualquier general o alguien que tenga, no tiene que ser pariente de sangre de Mahoma. Y este cisma generó lo que conocemos hoy como chiitas, que serían el partido de Ali, y sunitas, que serían el partido de Alá. Sunita significa ortodoxo, y chiita significa secesionista. Hasta el día de hoy, este cisma sigue, y lo que pasó a partir de ese momento es que el Islam se dividió en 2 ramas, podríamos pensar también como el cristianismo dividido en protestantes, salvando las distancias, por supuesto, y catolicismo y protestante, que hubo guerra entre ellos, así también sunitas y chiitas. Los sunitas son la mayoría, los ortodoxos son los dueños de la Meca, Arabia Saudita es el gran campeón sunita, y los chiitas, en cambio, Irán es el único país, digamos, completamente chiita, podríamos decir. Los chiitas son minoría en el mundo musulmán, existen como minoría también allí en estos países, y este cisma continúa hasta el día de hoy. Así lo vemos a la Meca hoy en día, el Hajj es la peregrinación, así se ve Medina hoy en día, esa cúpula verde que vemos allí es donde estaba la casa de Mahoma, es la mezquita donde está enterrado Mahoma, y van allí también los musulmanes, por cierto, a visitar la tumba de su profeta, y van a ver ustedes en las casas y también en los negocios de musulmanes muy seguido esta imagen típica que muestra la cúpula verde que está sobre la tumba de Mahoma, ¿sí? por esta importancia que se le da. Y Jerusalén, que es la tercera ciudad sagrada luego de la Meca y Medina de los musulmanes, y allí ese edificio que se ve sobre lo que era la plataforma o la explanada del templo es lo que se conoce como la cúpula de la roca construida por los musulmanes. ¿Por qué? Porque según esto, y este es otro milagro, o algunos dicen que fue una visión, un sueño, Mahoma, mientras estaba aún en la Meca, tuvo un viaje nocturno en el cual, viajando en este ser alado, animal con cara de hombre, viajó hasta Jerusalén, y allí, posado sobre la roca que está debajo de la cúpula de la roca, ascendió al 7º cielo. Y por eso este es un lugar sagrado para los musulmanes, y por cierto está en el corazón del conflicto árabe-israelí. Hasta aquí llegamos. Para todo aquel que quiere, puede tener la película de Mahoma, el mensajero de Dios, que se la vamos a hacer llegar, está en YouTube, la puede buscar, y creo que esto queda grabado también en la presentación. Así que llegué hasta aquí, no sé si ha quedado algún tiempo para preguntas o no.
Claro que sí, excelente exposición, mi querido Daniel. Realmente es mucho material, es mucha información que pues ustedes entenderán, es muy difícil poder resumir en 45 minutos, así que esta es toda una hazaña que hace aquí Daniel y en serio estamos muy honrados de tenerte aquí en este congreso. Desde luego hay algunas preguntas, hay algunas observaciones, la gente está aquí súper contenta y súper conectada aquí contigo. Bueno, aquí va la primera pregunta, que es de Carla Chambilla, y dice, ¿hay otros escritos donde se mencione a Mahoma y que apoye todo lo que él decía? Por ejemplo, el ser un profeta. ¿Hay otros escritos donde mencionen que él es un profeta? Tenemos algunos testimonios contemporáneos, un poco más tardíos, hacia fines del siglo VI, que cuentan, eran habitantes del Imperio Romano, que veían que se les vinieron encima los árabes, por cierto, con mucha violencia, mucho derramamiento de sangre, lo que cuesta en los testimonios, muchos son como pedidos de auxilio, y allí alguno de ellos menciona a Mahoma, pero realmente no hay menciones de Mahoma en testimonios fuera de los árabes o de los musulmanes hasta mucho tiempo después. Todo lo que sabemos de Mahoma está basado en el Corán, que por cierto no cuenta la vida de Mahoma, pero sí especialmente estos hadices y también algunas biografías tardías de Mahoma. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. Esta pregunta me parece súper importante, sobre todo si se hace un comparativo con lo que es el cristianismo. Pregunta Martín Villalba. ¿Los primeros mártires fueron testigos oculares de Mahoma? Sí, pero por supuesto esa historia de que hubo mártires viene de testigos que mucho más tarde se compilaron sus testimonios orales, ¿no es cierto? Estos contemporáneos de Mahoma, a ver, en las culturas tribales esto es muy común. Algunos que se oponen a esto dicen no es posible conservar la memoria después de un siglo, pero en realidad sí. Nosotros pensamos en nuestra historia, la cultura oral preserva el lugar donde está la Casa de la Independencia, por ejemplo, y otros lugares se conservan, así que lo que tenían eran muchos testigos orales que tiempo después escribieron sus testimonios y los mismos musulmanes sobre estos hadices, de eso estamos hablando en este momento, estoy hablando, no del Corán, sobre estos hadices hicieron como una tarea de crítica textual, de hecho los historiadores y los sociólogos hoy mencionan eso como como si fuera el origen de lo que sería la práctica de la disciplina de la historia científica, porque lo que hicieron fue filtrar todos esos testimonios y tratar de rastrear por medio de la genealogía, que es algo que los árabes también conservan muy bien, como los judíos, tenían muy claro de su linaje y de dónde venían y si habían sido realmente testigos o no, y todo lo que sabemos, incluyendo la vida de estos mártires, es por vía de estos testimonios orales que fueron compilados un siglo después o más, así que dependemos de estos testimonios presenciales. Digamos que el Evangelio es algo así, solo que los historiadores hoy coinciden que tenemos testimonios muy cercanos, como por ejemplo el mismo libro de Hechos y otros que fueron escritos a 20, 30 años, ya estaban escritos y circulaban luego de muerto del Señor Jesús, ¿no es cierto? No sé si sirve eso. Perfecto. No, sí, yo creo que por ahí era la pregunta, precisamente haciendo como intentando hacer ese comparativo acerca pues bueno, los mártires cristianos. Los testimonios sobre el Señor Jesús escritos son mucho más tempranos que los testimonios escritos sobre Mahoma, eso podemos decir. Pero ambos están basados en testimonios, ¿no? Claro que sí. De seguidores de él. De acuerdo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué Mahoma nació o creció huérfano? Esa pregunta la hace Benjamín Vieira. ¿Por qué nació? No entendí el último. Huérfano porque se murió el padre antes de nacer y la madre al poco tiempo de nacer. Ok. Y Benjamín también pregunta, ¿con qué propósito torturaron a Mahoma? Bueno, Mahoma no llegó a ser torturado, sí sus seguidores, pero la idea es que eran, a ver, si recuerdan la historia de Pablo y Diana de los Efesios, los dueños del negocio de los ídolos, por supuesto, no les gustaba que alguien desafiara y dijera que eran mentiras y proclamara un solo Dios, así que los persiguieron por ser monoteístas, por así decirlo. Así es.
De acuerdo. Bueno, hay muchas otras preguntas las que tenemos acá en el chat, pero bueno, ustedes entenderán que es muy corto el tiempo. Vienen ahora seguido otras conferencias que tenemos acá. De todas maneras, muchas gracias, muchas gracias, Daniel, por estar aquí acompañándonos en este tiempo. De nuevo, felicitaciones, una excelente exposición, muchísimas gracias. Esto, por supuesto, es un abrebocas de todo lo que podemos nosotros conocer acerca del Islam. También es como un llamado a que la iglesia también se prepare. Digamos que no basta con decir, voy a ir a evangelizar, voy a ir a defender mi fe, si no conoces antes la historia, si no conoces antes la cultura. Unas últimas palabras, Daniel, para el público. Bueno, respecto a lo que tú decías, a ver, si le vamos a predicar a un judío, tenemos que saber lo que cree, y si le vamos a predicar a un mormón o un testigo de Jehová, también, aunque también podemos ir inocentemente y presentar el mensaje del Evangelio, como el ciego, yo te cuento lo que vi y luego el Espíritu Santo hace la obra, ¿no? Pero por supuesto, si vamos a ministrar a largo plazo y lo vamos a amar a la persona, y si amamos a alguien, una persona, tenemos que saber lo que creen, ¿no? Y por cierto, sabemos ya lo que creen los judíos y sabemos lo que creen los mormones, porque convivimos con ellos. Nosotros, por supuesto, estudiamos la Biblia, pero no sabemos lo que creen los musulmanes. Pero como digo, esto es aquello que todo musulmán de los 1.700 o más millones que haya de musulmanes lo conocen por cultura general, por haberlo estudiado alguna vez en la escuela, etcétera. Y creo que es importante que nosotros, si vamos a interactuar con los musulmanes, tengamos este conocimiento básico, ¿no es cierto? Que por cierto, no es que sea agradable su lectura para nosotros, pero sí es muy interesante también desde el punto de vista de la cultura beduina y otras cosas. Solo espero que esto sea de bendición y una herramienta que pueda servir. Hay mucho material, pueden googlear todo lo que hablamos, lo pueden googlear cada uno de los tópicos y van a encontrar muchísimo material. En Wikipedia muchas veces está resumido con links a las fuentes, así que es un buen lugar que se puede empezar para tener esta narrativa, incluso también la parte de la crítica textual, y eso está también allí como un lugar para empezar y de allí ir a distintos links. Claro que sí, de acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo, Daniel. Las personas, bueno, que estén interesadas, por ejemplo, en tener más conocimiento acerca de todo esto que Daniel nos ha venido hablando, les informo, les hago como un pequeño spoiler. Se acerca, próximamente tendremos un curso en RTM Academy con Daniel Pérez sobre cosmovisión occidental. Entonces, estén muy atentos, muy pegados a las redes sociales, suscríbanse a nuestras redes, a nuestra página rtmacademy.org, www.rtmacademy.org, para que estén recibiendo toda la información de los cursos que iremos abriendo, entre ellos también el curso del Islam, que ya hemos dado desde hace años, y el próximo curso que Daniel Pérez estará impartiendo aquí en RTM Academy. Bueno, no se despeguen porque ya en unos minutos va a estar su servidor, Joaquín Mauricio Moya, hablando acerca del panorama del Corán. ¿Sí? Entonces ya en unos minutos me estaré conectando para hablarles acerca de este libro y por supuesto respondiendo sus preguntas. Y al terminar estaremos ya cerrando este día con una conferencia súper interesante del profesor Simón Villalobos desde los Estados Unidos. Estará dictando la charla Diferencias entre el cristianismo y el Islam. Así que esto no termina, esto hasta ahora comienza. Entonces, no se despeguen y ya nos vemos en unos 2 minutos. Dios los bendiga.